Hola, te doy la bienvenida al mundo del ganchillo o crochet. En este vídeo te enseñaré cómo escoger los materiales para tus proyectos. En primer lugar, tenemos los ganchillos, que son la herramienta de trabajo con la que vas a trabajar la lana. Los puedes encontrar en diversos tamaños. Por ejemplo, este pequeñín son 2 milímetros, ahí se ve en el mango, o tan grandes, por ejemplo, como este, que son 14 milímetros. A ver si se ve. Ahí. 14 milímetros. Los puedes encontrar en materiales como plástico, metal, madera, este es de bambú, son 10 milímetros, con o sin mango. Eso ya a la elección de cada uno. El tamaño del ganchillo va a depender de la lana que utilices y de la tensión con la que trabajes. La lana se encuentra en multitud de composiciones y mezclas. Las más comunes suelen ser el algodón, la lana de oveja y el acrílico, que es una lana sintética, como esta morada. Toda la información sobre la composición la vas a encontrar en las etiquetas. En esta, por ejemplo, sería 50% acrílica y 50% algodón. O en esta sería una mezcla de un 53% lana y un 47% de acrílico. Además te viene el peso del ovillo y el metraje. Esta es la información de lavado y lo más importante es esto. Aquí te indica el número de ganchillo recomendado, de 2 a 3 milímetros, o en el caso de las 2 agujas, de 3 a 4. En algunas solo te viene las 2 agujas, pero bueno, es más o menos lo mismo. Este cuadrado significa que en una muestra de 10 por 10 centímetros, la muestra medirá 18 puntos bajos de largo y 28 vueltas de alto. Por ejemplo, esta es una muestra que hice para un proyecto y está hecho en medio punto alto. Entonces yo puse la regla, conté el número de vueltas y el número de puntos y hice mis cálculos. Para principiantes, lo mejor es empezar con un ganchillo no muy grande ni muy pequeño, por ejemplo, de entre 3 o 3,5 a 5, 5,5. Y además la lana no puede deshilacharse mucho, porque si no se te engancha el ganchillo todo el rato y es muy complicado para empezar. Por ejemplo, esta es una cinta que no se va a deshilachar y es muy cómoda de trabajar. En colores oscuros se van a ver los puntos muy mal. Por ejemplo, esta para principiantes, fatal, no se ve nada. El trapillo, que es esto de aquí, con lo que está hecho esta cesta, se ven muy bien los puntos, pero al ser tan grueso es muy cansado. Así que lo recomiendo ya cuando hayas aprendido cómo hacer los puntos. Por último, vas a necesitar tijeras y una aguja. Puede ser de metal o de plástico. Lo importante es que sea una punta roma para no deshilachar el tejido. Además, estos son marcadores de punto, son muy útiles para marcar, por ejemplo, una vuelta o lo que sea, necesitas hacer algo especial según el patrón, o para que no se te pierda, no se te deshaga el tejido. Por ejemplo, pues lo pones y no se deshace. Pero si no tuvieras nada, se te podría deshacer. No hace falta que uses los marcadores. Puedes usar un clip o un pedacito de hilo anudado. Vamos a comprobar cómo queda un hilo con el tamaño de ganchillo recomendado. En este caso, 4 milímetros. Para ello pasas el hilo, lo enganchas y sin tirar demasiado para que no se haga más fino, ahí se ve que queda perfectamente alineado la lana con el ganchillo. Ahora, en vez de uno de 4 milímetros, vamos a ver cómo quedaría con uno de 3,5 milímetros. Como veis, aquí la lana empieza a sobrar, pero esto, por ejemplo, viene bien para hacer amigurumis, ya que el punto es más apretado para que no se salga el relleno. Por otra parte, te vas a un hilo mayor, por ejemplo, este son 5,5 milímetros, haces lo mismo y aquí ya se ve cómo sobra hueco. En este caso quedaría un punto muy suelto, que a lo mejor viene bien para alguna prenda más calada. Eso ya depende del patrón. Y un ganchillo demasiado pequeño, por ejemplo este 2 milímetros, queda así, que apenas engancha el hilo. Sobra demasiado. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo.